más impresionante que nunca. Producciones Scrappy. DJ Fabián Ortiz. Porque lo de hoy es Producciones Scrappy. Tepito, México. Paul Karl Feyerabend nació en el año 1924 y murió en el año 1994 a la edad de 70 años. Fue considerado como el otro descendiente intelectual de Kuhn y de Popper. Estudió muy varias disciplinas de estos mismos, por lo que adquirió varios pensamientos y se fue contradiciendo a sí mismo en varias ocasiones. Feyerabend, de una fisionomía muy atractiva, de una personalidad muy simpática y de una extravagancia inusitada. ¿A qué se refiere el autor con la frase "todo vale"? Como bien se sabe, el método científico es utilizado por una gran comunidad científica. Esta misma la utiliza para corroborar datos y demostrar si en realidad pasó una cosa o un suceso. Nuestro autor propone que no necesariamente se deben de seguir los pasos de este paradigma, sino que a través de otros medios se puede adquirir conocimientos, ya sea por la experiencia o por el método empírico. Básicamente, en eso consiste su propuesta metodológica, en que no hay un método, por eso lo ha llamado anarquismo metodológico. Cada científico puede seguir el método que más le plazca. En una de sus propuestas, Irracionalidad de la ciencia, sostiene que siempre, en las revoluciones científicas, los motivos que inducen a la comunidad científica a elegir una teoría y no otra totalmente irracional. El científico revolucionario o innovador, puesto que no comparte la racionalidad del paradigma dominante, no puede tratar de demostrarle mediante la razón que están equivocados. Debe recurrir entonces a trucos psicológicos y, entre comillas, trampas, engaños, persuasiones o propaganda. En pocas palabras, el científico no busca demostrar, sino convencer. Así, por ejemplo, Galileo no podía argumentar racionalmente a favor del copernicanismo, puesto que la racionalidad estaba definida por el paradigma ptolemaico, quienes ponían a la Tierra como centro del universo, y no como hoy, que la Tierra gira alrededor del Sol. Y pobre aquel que contradijera los ideales propuestos en aquella época. Pasaría algo más o menos así. Y esto es lo que les digo. La Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémenlo! ¡Qué gran historia! ¡Te han robado mi alma! Galileo, cuando inventó el telescopio, trataba de mostrar que el telescopio era un buen instrumento. Lo enfocaba a la ventana de enfrente y describía a la vecina. Era gorda, rubia y con un grano en la nariz. Luego iban a la casa de la vecina y verificaban con los ojos lo que iba a mostrar el telescopio y en realidad era correcto. Un tolemaico podría aceptar que el telescopio funcione en el mundo terrenal, pero no en el celeste, y no había ninguna contradicción en ello, puesto que eran regidos por físicas distintas. Es más, las observaciones parecían confirmar lo que afirma el tolemaico, puesto que el telescopio mostraba a la luna más grande, pero las estrellas las mostraba del mismo tamaño. Hoy se sabe que es a causa de la distancia de las estrellas, pero hoy. Esto es un ejemplo entre tantos posibles que muestra cómo un científico actúa irracionalmente, es decir, haciendo trampa. Como último paradigma, tenemos ciencia y Estado. De estos razonamientos, Feyerabend extraerá dos conclusiones importantísimas. Ambas, como veremos, favorecen la libertad individual, una la de los científicos en el ámbito metodológico y otra la de la gente común a nivel social. A la primera podríamos llamarle la tesis del anarquismo metodológico, que ya hemos mencionado y podríamos formularla así. No hay un método privilegiado que garantice que, siguiendo sus reglas, se progresará en el conocimiento. Cualquier método es válido, o, dicho con sus palabras, todo vale. Esto juega a favor de la libertad individual de los científicos. No hay método que limite su libertad. La segunda es muy interesante, puesto que la ciencia no tiene un método racional privilegiado, es una expresión cultural irracional y por lo tanto no tiene ningún derecho a proponérsela como la única o la mejor forma de conocimiento. Feyerabend se queja entonces, y aquí creo que hay que tomarlo en serio, del dominio despótico que tiene la ciencia en la actualidad. Es un saber indiscutido y, entre comillas, oficializado. Así como sucedía en la Edad Media, el Estado se había casado con la Iglesia y seguía siempre sus veredictos y jamás ponía en duda lo que afirmaban los obispos. Así hoy, el Estado logró desprenderse de la Iglesia. Eso sí, hay libertad religiosa, cada uno puede aprender la religión que desea, pero lo hizo a costa de someterse una vez más, pero ahora a aquello que permitió que se independizara de la Iglesia. Ahora, el Estado está unido a la ciencia, pero si la ciencia es una forma de conocimiento, ¿por qué en la escuela no se enseña también astrología? ¿Por qué uno va a la cárcel si no obliga a su hijo a estudiar la ciencia oficial en la escuela? ¿Por qué en las escuelas es obligatorio matemáticas, geografía, biología, física, química?
y no astrología, magia, curanderismo, hierbas orientales, horóscopos, etc. Porque uno puede elegir su religión pero no su ciencia. Hoy nadie va a la cárcel por escupir al rostro de Dios, pero sí por no dejarse operar por un científico. Nadie va a la cárcel por pecar, pero sí por practicar la medicina sin la autorización del Santo Tribunal de la Ciencia. Con palabras del mismo Feuerbach. Antes se dependía de la iglesia, luego se maduró, pero a costa de caer en una nueva inmadurez. Ahora se depende de los científicos. A cada cosa que dice nosotros respondemos religiosamente, amén. Como conclusión, la posición de Feuerbach es un poco o incluso bastante extremista. Sin embargo, nos advierte de dos cosas muy importantes. Por un lado, hay que tener en cuenta su anarquismo metodológico. Posiblemente exista un método en la ciencia, pero no tan estricto como para dar reglas precisas que los científicos tengan que seguir necesariamente para encontrar el éxito. Aún no siendo tan irracional la ciencia, creo que Feuerbach pone bien de manifiesto que hay otras formas de conocimiento que deben, por lo menos, estudiarse bien antes de criticarse. Creo que además de la propuesta de Feuerbach, nos ayuda a prestar un poco más de atención a nuestra aceptación crítica de todo lo que dice la ciencia.